Buenas noches, amigos televidentes. Esta noche una entrega más en Contraluz. Estaremos en una dinámica programación tanto de noticias nacionales como internacionales, acontecimientos acaecidos durante la semana que ha pasado, interesantes, y además de una entrevista central de máximo interés de este programa. Vamos a comentar algunos acontecimientos que han ocurrido esta semana, que ha pasado. Tenemos que se ha identificado la campaña de la lucha contra el cáncer de mama, una causa noble, una causa justa, una causa con ribetes humanitarios, a la que todos debemos de contribuir. ¿Te haces la mamografía? No, porque no tengo antecedentes familiares de cáncer. No me hace falta. No tengo riesgos porque no tomo pastillas anticonceptivas. Por eso no me la hago. No, porque no tengo tiempo de hacerla. No tengo ningún síntoma. ¿Por qué debería preocuparme? No, porque no tengo riesgo. No uso corpiño con aro metálico. No tengo riesgo de cáncer porque no estoy en la menopausia. No me la hago porque dicen que duele y además me da vergüenza. No, porque no tengo riesgo. Nada de esto es cierto. Todas las mujeres podemos tener cáncer de mama. Todas las mujeres debemos hacernos la mamografía, porque detectado a tiempo es curable. Tuvimos también la inauguración del museo en honor a don Horacio Vázquez, una edificación donde él vivió y que refleja y simboliza lo que es no solamente la transparencia, sino también lo que es lo que llamamos la humildad, la sencillez y el buen vivir. Horacio Vázquez fue un presidente lleno de nobleza, y su esposa fue Trina de Moya, quien hizo el himno sobre las madres. Es decir, que estamos hablando de un museo dedicado a un hombre de la mayor categoría, pero que servirá de ejemplo a los jóvenes dominicanos y de referente, que donde la historia a veces se pierde. Los jóvenes, ese es el principal objetivo de este museo. Los jóvenes dominicanos tienen que venir a ver que en la administración pública han existido presidentes y funcionarios muy honestos, que han amado a su país, que han sentido pasiones por su país, que posiblemente no estamos de acuerdo en todo, pero que administraron el erario cuidando los recursos del gobierno y dejaron un legado de honestidad. Con la inauguración de este Centro Cultural y Museo Horacio Vázquez, no solo recuperamos una hermosa casa que estará al servicio de la comunidad, rescatamos también la impronta de un hombre ejemplar para ir juntos construyendo una nueva ciudadanía que sabrá defender nuestros valores democráticos, nuestros valores familiares, políticos, así como nuestro territorio. Es necesario que las generaciones actuales de dominicanas y dominicanos y las que nos releven en el futuro conozcan su historia y sus principales protagonistas, conservando en su memoria los hechos más sobresalientes de un ilustre mocano que tuvo una participación activa de 30 años en la política, destacándose en la conjura de muerte del dictador Ulises Herós. Y ya depuesto de la presidencia por el golpe de Estado de Trujillo, vino a residir a esta queridísima comunidad de Tamboril hasta su muerte. Presidente, con usted no hubo que coger lucha. Gracias a Dios, en poco tiempo usted hizo una maravilla de obra, bien conceptualizada, algo que viene a llenar de orgullo a los tamborileños por agradecernos. Por su empeño y decisión de convertir en museo la casa en que vivió y murió el presidente Horacio Vázquez Lajara. Es un acto de reivindicación histórica, señor presidente, que lo enaltece. Gracias. También en esta semana siguieron el apoyo del
del movimiento PASOVE, que preside el amigo Antolín, que apoyó al presidente Luis Abinader para el próximo periodo. Es un acto importantísimo que se celebró en el Hotel Catalonia. Lo mismo que se dio otro acto que importante de apoyo al presidente Abinader, que fue del grupo Moda, que se dio en el Club San Carlos, algo multitudinario y lleno de mucha prudencia. También no podemos dejar de hacer un comentario sobre una actividad importantísima que se dio a la capital, que fue el desayuno en contra de la violencia de la fundación de la licenciada Yanira de Hernández, lo que se llama Vida Sin Violencia. Ellos tuvieron su 16ª celebración con una conferencia del conocido charlista católico Rafael Gómez. Así que a nosotros nos honra mucho ese tipo de actividad proponente de lo que es felicidad, lo que es estrés, lo que es enfocar siempre los problemas de violencia que nos acojan. Así que mis felicitaciones a Yanira, que ha hecho una labor extraordinaria en esa importante renglón de la vida nacional, que es el tema salud mental, el tema de concienciarnos de que tenemos que actuar con más comedimiento y menos deprisa. Me sentí muy orgulloso de estar en esa reunión, de verdad que sí. A petición de amigos televidentes, nosotros tenemos la entrevista de Miguel Otañez, presidente de CAESCO, joven comunicador, quien habló de temas tan actuales que se reclamó la presentación de la entrevista de nuevo. Centro de Análisis y Estudios de la Comunicación en República Dominicana, una organización que se dedica a la investigación, la capacitación y la asesoría en el campo de la comunicación. Otañez es también un reconocido comunicador, docente, consultor y articulista con amplia experiencia en el sector público y privado. Ha sido profesor de periodismo de varias instituciones educativas como el Instituto Dominicano de Periodismo, IDP, la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz y la Escuela Nacional de Periodismo. Ha dirigido y asesorado la comunicación de más de 3 instituciones públicas y otras 4 del sector privado. Ha escrito artículos sobre temas actuales en periódicos nacionales e internacionales y ha sido analista en radio y televisión. Ha trabajado con el diseño de la imagen y comunicación de líderes de alto perfil en los sectores públicos y privado. Es graduado de periodista en IDP con especialidades en periodismo digital y redes sociales. Tiene también títulos en marketing con especialidad en comunicación política, marketing político y relaciones públicas, además de maestrías en marketing digital, analítica web UX, así como una dirección de marketing y comunicación política. Para nosotros realmente es un honor tener un joven destacado con este nivel y esta naturaleza. Muy buenas noches, Otañez, de tenerte por aquí. Finalmente me invitan. Finalmente me invitan. Yo había hecho un intento, pero no sé lo que le pasó a la producción de aquí. Que no sí, me tenían bloqueado, pero son buenos amigos. Tú has estado de viaje recientemente. Sí, sí. Muy atareado. Sí, estuvimos participando en el Foro Latinoamericano de las Ideas en Paraguay, una cumbre maravillosa que reunió a 15 expresidentes de América Latina. Se convirtió Paraguay en ese momento en el tanque de pensamiento más importante de la región, debatiendo cosas. Yo siempre digo que América Latina conoce todos sus problemas, conoce todas sus soluciones, pero no soluciona nada. Pero bueno, ahí estuvimos. Y no, ¿cómo nosotros empezamos? Porque ¿cómo tú entras en la comunicación? ¿Cómo qué te lleva a entrar en ese mundo de la comunicación?
Eso es una historia muy particular que prácticamente dirige toda mi vida. En un momento, un amigo me llama y me dice, mira, vamos a hacer un curso de oratoria. Como yo no sabía decir que no, yo le dije que sí. Tampoco yo sabía qué era eso, pero sonaba bonito. Y yo le dije, bueno, vamos a inscribirnos. Y voy y me inscribo ahí en la escuela de locución Otto Rivera, en El Conde. Muy mencionado. Sí, sí. Y me encuentro con una persona parado en un podio dándonos las clases, el profesor Adriano de la Cruz. Y era una persona tan espectacular, con una formación tan sólida, además un comunicador encantador, que yo dije, a mí me gustaría... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando quizás del año 2007, 2008, por ahí. Okay. Y yo veo a esa persona y digo, a mí me gustaría ser como esa persona. En ese momento él dijo que era rector del Instituto Dominicano de Periodismo, que era en ese momento la escuela más importante de periodismo en República Dominicana, un referente, más de medio siglo de historia. Yo en ese momento no tenía conocimiento profundo sobre qué era el periodismo, ni siquiera me gustaba, pero como yo quería ser como Adriano de la Cruz, yo fui el lunes siguiente y me inscribí a estudiar periodismo. Bueno, es decir, tú entraste por oratoria. Exacto, yo entré porque conocí al profesor de oratoria, okay, que era director del IDP, y como yo dije que quería ser como él, okay, entonces fui y me inscribí a estudiar periodismo. Y bueno, ahí transcurrió un tiempo, me gradué, y de hecho también él es que me adentra en el mundo de la docencia, porque años después de yo haber terminado, entonces nos encontramos en un lugar y yo le estoy mostrando un periódico digital que había hecho en ese tiempo. Y él me dice, ¿por qué tú no enseñas eso en la escuela? Entonces me lleva a dar clases. ¿Y tú estudiaste dónde? En el Instituto Dominicano de Periodismo. No, ¿dónde tú estudiaste? ¿Cuándo es tu primaria, tu secundaria? Yo soy de Villajuana. Okay. Yo estudié en Villajuana en la Escuela Primaria República Dominicana. Okay. Ahí estudié la primaria, porque solamente es una escuela primaria. Y luego entonces hice la secundaria, una parte en el Liceo Espíritu Santo, en el horario nocturno, y posteriormente la segunda mitad la hice en el colegio Hermanos del Himne. Desde que comenzaste hasta ahora, ¿han cambiado mucho las cosas en materia de comunicación? Totalmente. Ya estábamos en la época digital, ¿no? Cuando yo estudié, República Dominicana estaba comenzando a hablar de comunicación digital, pero como tal no se hacía ni comunicación digital y mucho menos periodismo digital. Habían intentos, habían personas incluso que tenían periódicos digitales en ese momento. Por ejemplo, el amigo y hermano Saúl Pimentel tenía un periódico, tiene todavía un periódico muy bueno. Proceso. Al momento.net. Al momento.net de Saúl. Sí. Y muy bueno el periódico, pero todavía no había esa consolidación del periodismo digital, pero sobre todo de profesionales que pudiesen implementar un periodismo digital. ¿Y qué tanto ha ido impactando eso en lo que son las relaciones no solamente de empresariales y de potenciar políticos, sino también en el desenvolvimiento de la vida de las empresas y de la gente? Sí, lo que pasa es que en este momento las empresas han comenzado a tener un diálogo con la sociedad. Los políticos han comenzado a tener un diálogo con la sociedad que se puede decir casi de manera involuntaria. ¿Por qué? En un momento hablamos de comunicación unidireccional, es decir, una comunicación se le llamaba 1.0, donde había un emisor y muchos receptores. Pero el emisor del mensaje solamente sabía que estaba comunicando, pero no tenía la certeza de cuántas personas lo estaban viendo o qué estaban pensando esas personas o cómo reaccionaban en el momento. Cuando se pasa entonces a la comunicación 2.0, ya hay una interacción inmediata. Es decir, en el momento que este programa se está transmitiendo, hay personas que están viendo el programa y pueden dejarle saber a usted qué piensan en el momento de la entrevista. Incluso pueden convertirse en una figura que se llama prosumidor, que es el que produce y consume información simultáneamente. Por ejemplo, usted publica una foto en Instagram, hay una persona que ve esa fotografía, automáticamente está consumiendo, cuando le comenta, está produciendo otro contenido. Entonces, a ese fenómeno se le llama prosumidor. Entonces, ¿cómo ha variado todo esto
el comportamiento de la gente, bueno, que ya las empresas, ya los políticos tienen que tener en cuenta que no tienen un monólogo con la sociedad, sino que hay una conversación y tienen que tomar en cuenta lo que está pensando sus públicos en torno a lo que está diciendo y hacerse parte de ese proceso de comunicación. ¿Ha crecido? Bastante. En República Dominicana, el fenómeno de la comunicación digital, lo primero es que yo hablo de ti. ¿De mí? Sí. ¿Tú crees que has crecido en tu ruta dentro de ese mundo que tú... Yo creo que no es que he crecido, es que he tenido que crecer en materia profesional, porque esto se trata de posicionarse o desaparecer. Aquella teoría que decían que el más fuerte es el que sobrevive, igual pasa en lo profesional. El más capacitado, el que está más orientado a dar resultados, realmente es el que sobrevive. Y en comunicación hay un fenómeno muy interesante, que es el fenómeno del intrusismo. ¿Cuál es ese? Hay mucha gente ahora que sabe y habla de comunicación sin haberlo estudiado, sin haberlo ejercido por mucho tiempo. Entonces, ¿y tú no crees que ha distorsionado eso, el mundo de la comunicación? Esa irrupción que ha habido de moderna de la ciudadanía, como que todo el que tiene un teléfono ya es un periodista y proclive a crear movimientos sociales. Qué bueno que usted me pregunte esa parte, porque muy bajito. Yo le digo a mis estudiantes bajito que si ellos son de los que entienden que cualquiera que tiene acceso a medios de comunicación, que cualquiera que tiene acceso a internet, que cualquiera que tiene un dispositivo es periodista, entonces ellos están perdiendo su tiempo en aula. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hay muchos estudiantes, muchos jóvenes estudiando periodismo. Por supuesto, hay muchísimos. Es que el periodismo va a durar tanto como las razones que lo hacen existir. Y es la necesidad que tienen las personas, que tiene la sociedad, de información. Y esa es la diferencia entre una persona que está hablando a través de los medios de comunicación o escribiendo. ¿Cuál es la diferencia? Un periodista primero sabe qué es noticia. Algo es noticia porque es de interés común. Es decir, un hecho nuevo de interés común. El periodista no es por olfato solamente, es porque conoce técnicas y puede determinar qué entiende el que es más importante para la sociedad. O sea, cuáles son las cosas relevantes. Se supone que una persona común y corriente que no tenga esa formación no lo sabe. Pero hay otro factor que ha contaminado mucho la comunicación y el periodismo. Antes, ¿quiénes tenían el monopolio de la verdad? El monopolio de la verdad lo tenía el periodista. Lo que decía el periodista y escribía, eso eran los hechos. Sí. Ahora no. Ahora hay muchas medias verdades, hay muchas verdades relativas, porque ahora todo el mundo tiene acceso a diferentes medios de comunicación y por consiguiente puede decir cuál es su verdad. Sí. O lo que entiende su verdad. Primavera árabe. Exacto, o lo que entiende su verdad. Fue parte de un movimiento que marcó una tendencia. Ya estaba diciendo hacia dónde iba el mundo. Y lo que se vivió en la primavera árabe, no solamente por el tema digital, o sea, el tema digital realmente fue un canal a través del cual la gente se expresó y consiguió cosas. Porque se produce toda una serie de cosas, de situaciones socioeconómicas que tenía el país, y entonces eso se convierte en un caldo de cultivo. Lo propio, por ejemplo, con los indignados de España. O sea, son mecanismos que tiene la gente de expresarse, pero ya decía hacia dónde iba el mundo. Por ejemplo, lo que le llaman noticias falsas, que yo nunca he estado de acuerdo con el término porque desde mi punto de vista es un disparate, pero está ya asentado en todo el mundo. Eso siempre ha existido. La diferencia es la velocidad con la que viaja ahora una llamada noticia falsa, que viaja 80 veces más rápido que una noticia real. ¿Qué te apasiona? La comunicación. ¿Tú crees que tu irrupción dentro del mundo de la comunicación, te ha etiquetado como un periodista ya popi de clase? ¿Qué es popi? Porque yo me imagino, lo primero es que yo no me imagino un popi con una nariz de este color. O sea, esta nariz no es de popi. Esta nariz no encaja. Nadie que sea de Villajuana puede ser popi. ¿Cuál es tu experiencia? En materia... Pero se impone
la preparación, se impone la entrega en cuando tú te dedicas a algo y logras trascender. Yo creo y que tú has trascendido. Como, no podemos, ¿para qué no decirlo? Yo creo que tú has trascendido. Ahora, yo no le voy a agregar nada porque si usted lo dice tiene mucho valor eso. No, pero confírmamelo. No lo voy a agregar para no dañarle nada. Por ejemplo, ¿qué te pareció? Tú dijiste algo cuando comenzamos la cosa. ¿Qué te pareció ese encuentro tuyo en Paraguay? Donde tú tuviste la oportunidad de auscultar un grupo de líderes de la región de diferentes países. ¿Qué era lo coincidente en ello? ¿Y qué tú encontraste ahí? Hay algo que a mí cambiaron. La gente está pensando, los líderes están pensando en otra cosa ya. A mí una de las cosas que más me ha movido siempre es entender por qué hay gente que sigue a otra gente. ¿Qué lo mueve? Porque hay personas que es muy difícil que te expliquen por qué quieren ser políticos. Aquella explicación quizás superficial de que no, porque me gusta ayudar a la gente, yo no me la creo del todo. Tampoco creo que sea, como dicen muchos, para sustraerse los recursos públicos. Tampoco creo que sea eso. La historia nos ha presentado muchísimos líderes que no lo mueve el dinero, que no lo mueve ningún interés en particular. ¿Qué yo advertí en esos líderes? La necesidad de ser. La necesidad de ser quizás un instrumento para conseguir cosas. Puede que sea para conseguir cosas para su pueblo, de acuerdo a una visión que ellos tienen, que puede ser errada o puede ser la correcta. Yo digo que eso lo define realmente el resultado. La gente quiere otra cosa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, mira lo que está pasando lo que pasó en Chile. Mira lo que está pasando en Argentina. ¿Qué le pasa a la gente? A la gente lo que le pasa es que quiere cobrar las facturas. A una generación de políticos que se supone debieron dejarle un mundo mejor y se lo han dejado peor incluso que como lo encontraron. Hay países donde los políticos por mucho tiempo le han presentado, por ejemplo, a los jóvenes, que ya no son jóvenes, sino que tienen otro rol en la sociedad mucho más adultos, le dijeron, mira, te vamos a dar salud, te vamos a asegurar vivienda, te vamos a asegurar una serie de cosas, y ellos se han encontrado con que 2 décadas después, no hay nada de eso. Entonces, hay una crisis, primero, de la verdad, y segundo, hay una crisis de resultados reales. Y eso ha producido ese impacto en el pensamiento político de la gente. Es que también hay un desinterés. O sea, hay un desinterés no solamente en los jóvenes, hay un desinterés en muchos. ¿Y los resultados de esa siempre son positivos? No, porque esos líderes que emocionan, por lo regular solamente hacen eso. Emocionan. Sí. Y dicen que las emociones nunca han sido buenas consejeras. Vamos a una pausa en esta interesante entrevista con el licenciado Miguel Otañez, presidente del Centro de Análisis y Estudios de Comunicación CAESCO. Continuamos esta interesante entrevista con el licenciado Miguel Otañez. ¿Cuál es tu experiencia en comunicación en República Dominicana? ¿La gente ha ido interesándose en ella y te agrego los políticos también? Sí, independientemente de lo que yo comentaba hace un momento, de que hay mucho intrusismo, ¿verdad? Mucha gente que entiende que sabe de comunicación y eso. La gente primero ha ido creyendo en la profesionalización de la comunicación. Y hay muchos especialismos y muchos especialistas en comunicación. Pero también las organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, pero también las personalidades, incluyendo los políticos, cada vez creen más en la comunicación. Yo siempre cito a Edward Bernays. Dicen que él es el padre de las relaciones públicas porque le hizo relaciones públicas a las relaciones públicas, es decir, que dio a conocer las relaciones públicas. Yo digo que quizás
a esta generación de profesionales de las relaciones públicas lo que le toca es hacerle relaciones públicas a los resultados de las relaciones públicas. Porque como nosotros trabajamos con intangibles, usted no puede decir de que mira, ahí está mi resultado de relaciones públicas. Entonces yo creo que es muy importante hacerle relaciones públicas a los resultados de las relaciones públicas. ¿Y los políticos dominicanos le están haciendo caso a eso? ¿Tú crees que cada vez más se van van entrando en el mundo entendiendo que eso es importante? ¿O ya la relación personal, cara a cara, va cobrando menos, teniendo menos impacto? La relación cara a cara no lo sustituye nadie, ni nada. ¿Y las ideas? Las ideas. Es que el mundo se mueve por ideas. El mundo se mueve por ideas. Yo diría que los políticos dominicanos, es increíble la cantidad de ellos que cada vez cuentan con mucho más profesionales de la comunicación, las relaciones públicas y el marketing. ¿Cuál es tu experiencia? ¿En qué sentido? En el trato con políticos y gente que quiere trascender. ¿Usan bien las redes, no la usan? Sí, ¿Se sustentan encima de ella o no? Sí, cada vez más ellos están apostando en tener equipos de profesionales para trabajar esos temas. Porque han entendido primero que lo que son es políticos, ¿verdad? Y el político, el zapatero a su zapato. Pero también han entendido que eso es una especialidad como tal y el que busca resultados tiene que contar con especialistas. ¿Qué es CAESCO? CAESCO es una apuesta de Miguel Otañez y un grupo de profesionales voluntarios que me acompañan a contribuir a la profesionalización de la comunicación en República Dominicana. ¿Y qué tiempo tiene? 5 años. ¿Y qué tal el resultado? Bueno, más de 300 capacitados, sobre todo periodistas, que hacia ahí es que nos hemos... ¿Te preocupa el legado tuyo? No, yo diría que no. Yo digo que soy muy joven todavía para preocuparme por un legado. Sí. Sí, yo estoy más... tú haces muchas cosas. Porque yo entiendo que hay que hacer. Ya hay mucha gente que piensa, entonces hace falta una cantidad mayor de gente que hagan. Y el tema de la hablando de política pura y dura en este momento de efervescencia que estamos viviendo, ¿tú crees que qué tanto le jueguen contra las redes a todos? ¿O nos juega a todos? ¿Qué tanto nos juega? Que le puede poner fecha de caducidad a una carrera. ¿Tanto así? Sí, porque ahora cualquier video de 10 segundos puede acabar con la carrera de una persona. Pero además, la velocidad con la que se construyen ahora los perfiles políticos, también esa misma velocidad se van desplazando. Más que se apuesta muy poco al levantamiento de los riesgos reputacionales de una marca política y a gestionarlos. O sea, cuando haces un video, por ejemplo, que ahora está muy de moda los videitos chulos. Hay un precandidato a la alcaldía que recién acaba de retirar su candidatura y era la persona que tenía los videitos más chulos. Los videitos más chulos de República Dominicana lo tenía esa persona, lo que quiere decir que eso no es determinante necesariamente en una campaña. Puede marcar una tendencia, puede generar mucha atención, pero necesariamente no es determinante. Ahora, hay unos riesgos detrás de esos videitos que son muy chulos, que conectan, muy grandes. ¿Qué te inspira? La gente de poder. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de hacer cosas y de hacer que las cosas sucedan. Yo te he sentido cerca de mucha gente de poder en estos últimos tiempos. ¿Tú crees que la gente apuesta única y exclusivamente a los medios digitales? Pura y simple. La gente cree que si sale bien, que si... Yo creo que hay mucha gente que está apostando a eso y también creo que es un gran error. ¿Por qué? Porque cuando nos asaltó la pandemia en marzo de 2020 aquí en República Dominicana, nosotros hicimos un estudio en CAESCO a través de donde se informaba a la gente sobre el COVID y a cuáles medios le tenían confianza. Y aunque nosotros habíamos visto estudios de otros países, nos sorprendimos de que la gente cree más en los medios tradicionales, es decir, radio, televisión y prensa escrita, incluso impresa.
Y en ese tema de, ahora que tú hablas de post-pandemia, lo cambió todo. Yo creo que cambió muchas cosas, sin embargo, entiendo que hay mucha gente que ha vuelto al 2019. Porque a la gente le entró una emocionalidad, quizás con ese temor de que la vida no es que valía muy poco, sino que podía perderse en cualquier momento. Y la gente entró como con un sentimiento, pero cuando vio que la gente se salvaba del COVID, que la gente dejó de morir del COVID, como que volvió al 2019 y eso se le olvidó. Sí, hay muchísimas crisis, hay muchas cosas que aún están afectando los países. Por ejemplo, la economía aún no se ha recuperado. Sí. Pero yo creo que la gente puede que esté volviendo a ser la misma de antes del COVID. ¿Quién es José Miguel Otañez? José Miguel Otañez es un joven de 37 años que tuvo el privilegio de nacer en el Distrito Nacional y durar más de 20 años viviendo en Villa Juana. Y luego compartir en otros sectores de la sociedad que le permitieron ver la vida desde diferentes ángulos, vivirla desde diferentes puntos de vista, y quizás eso me hizo tener un pensamiento un poquito diferente, aunque tengo que disimularlo, porque dicen que hay que pensar diferente lo aíslan, ¿verdad? ¿Familia? ¿La familia? ¿Tiene familia? Sí. ¿Tiene hijos? Sí, yo tengo dos niñas. Tengo dos niñas que realmente puedo decir que son lo más importante, aunque sea un cliché, porque es como donde uno ve reflejado sus deseos, sueños y aspiraciones, y además donde uno pone todo su futuro. Jaycees. Jaycees es una organización maravillosa que me hizo entender que ciertamente los jóvenes no es que están desinteresados por los problemas del mundo, sino que tienen su propia forma de preocuparse y su propia forma de hacer las cosas. Lo que pasa es que hay un segmento de la sociedad que cree entender cómo los jóvenes deben pensar y deben comportarse en función de cómo ellos lo hicieron en su momento cuando fueron jóvenes. Jaycees es una organización maravillosa. También he tenido la oportunidad de siempre que ¿Tú estás ahí? Sí. ¿Tú eres uno de los líderes? Sí, pasado presidente de Jaycees y ahora director nacional de Relaciones Públicas. He tenido la oportunidad de conocer a jóvenes de Jaycees en otros países, y realmente me ha enseñado que es una visión compartida del mundo. Donde quiera que vas, los jóvenes de Jaycees piensan igual. ¿Tú aspirarías en algún momento a alguna candidatura política? No. ¿Por qué? No, porque yo entiendo que... ¿Tú eres de lo que te sientes más tranquilo viendo de la grada? ¿O tú crees que no estás en la grada? No, yo creo que mi profesión me impide estar en las gradas, porque me toca trabajar con muchos políticos, me toca trabajar con personas que están en el gobierno, y eso me hace ser un actor, no diría que de primer orden, pero sí muy activo en la política, y como que he entendido cuál es mi lugar y me gusta bastante. ¿Qué te ha marcado de manera positiva? Algo que te haya marcado de manera positiva. De manera positiva, bueno, yo creo que la influencia de mi madre. ¿Qué pasó ahí? Yo ahora... ¿Tú eres disciplinado? Yo diría que cuando quiero algo sí. Okay. ¿Qué pasó con tu madre? Mi madre enfermó cuando yo era muy pequeño, pero yo conservo de ella muchos momentos donde vi a una especie de supermujer que tenía la capacidad de hacer que las cosas sucedan, porque tenía mucha determinación. Y cuando quería algo, lo buscaba y hacía todo lo posible por conseguirlo. ¿Y qué te ha marcado de manera negativa? Negativa. No, yo diría que... Es decir, que tú, así, en todo ese trajinar que tú llevas, ¿qué te pudo haber pasado que no fuera bueno? Confiar. ¿O todo ha sido bueno? Confiar. Yo siempre apuesto mucho a la gente, y hay gente que hace uso y abuso de esa confianza muchas veces en contra de uno. ¿Qué pasa con la juventud actual? La juventud actual está muy preocupada por el mundo, pero a su manera. ¿Tú crees que le sigue interesando la problemática del país profundamente, o le preocupan o emociones de situaciones determinadas? ¿Sí? Qué sé yo, que
podríamos decir, hay un problema con el tránsito, o no sé qué, y la gente la juventud, si le importan cosas puntuales, si no lo macro, si nadie no se involucra. ¿Tú crees que lee menos, se entera menos? No, yo o obedece tendencias. La juventud lee mucho, se interesa mucho. Lo que pasa es que la juventud es muy de experiencia, o sea, vivir experiencia. Ellos están viviendo ahora lo que está sucediendo en este programa y en 5 minutos le interesa otra cosa. Cambia la página muy rápido. Recuerda que nosotros tenemos una juventud votante que tiene 18 años. Es decir, en adelante. Esa juventud de 18 años pertenece a otra generación. Esa generación le interesa ahondar en temas sociales, esa juventud lee. Esa juventud sorprendentemente le interesan las causas. ¿Y qué tanto impactan en ellos los influencers? Bueno, por algo son influencers, ¿verdad? Yo creo que impactan muchísimo porque los jóvenes están en redes sociales porque están construyendo allí la realidad que no tienen fuera de ella. Siguen a muchas personas en redes sociales porque son el canal, son la puerta, son la vía para sustraerse de las realidades que están viviendo e ingresar a otras. Entonces, los influencers realmente tienen tanto poder, pero tanto poder e influencia en las personas, que hay países incluso que han comenzado a regular a los influencers. Por ejemplo, China los reguló. China dijo, bueno, mire, para usted hablar de medicina en redes sociales, usted tiene que ser médico. Si no, no me hable de eso, porque eso trae consecuencias. ¿Y por qué si yo te preguntaría, la gente va a estudiar periodismo, ¿por qué va a estudiar periodismo? ¿Qué tú percibes en tus estudiantes? Depende, porque hay muchos que llegan con una vida de sueño de fama. Es decir, quieren estudiar periodismo porque entienden que para estar sentado donde yo estoy tienen que ser periodista. No necesariamente. ¿Y tu carrera que tú elegiste es competitiva y impresionante? Tú tienes que estar siempre adelante. De hecho, la comunicación, según estudios, es una de las carreras y profesiones más estresantes del mundo. ¿Tú te consideras que tienes liderazgo en el medio que te desenvuelve? No sabría decirlo. No me siento en capacidad de responder esa pregunta. ¿No te perjudicaría que la haga? No me siento... aunque la Biblia dice que el hombre tiene que reconocer sus atributos, sí. Hay algunos teóricos que dicen que no es elegante hablar bien de uno mismo, ¿verdad? Pero eso depende de la definición de liderazgo que haya, porque hay diferentes tipos de liderazgo y si la gente te sigue, se supone que ya tú eres un líder. ¿Tú crees que... Yo tengo como 2,000 seguidores en Instagram. ¿Tú crees que volviendo a los políticos, están conscientes cada vez más de que necesitan que lo orienten, que lo asesoren, que lo aconsejen, que lo guíen, que lo que le den pautas? ¿Tú crees que buscan o todavía tenemos el que quiere ir por la libre? Aunque el político todavía lucha por eso o con eso, porque el político es una figura muy especial en la sociedad que entiende que todo lo sabe. Tiene todas las respuestas. Es un doctor en ciencias generales. Pero yo creo que cada vez más va entendiendo que necesita apoyo. De hecho, ahora está muy de moda que los candidatos incluso comienzan a presentar su gabinete y dicen, Pedro es el que está encargado de las políticas sociales, fulanito de tal es el que está encargado del gabinete X. Entonces, lo propio pasa con la comunicación. Hay muchos especialistas. Entonces, yo creo que los políticos cada vez más se hacen mucho más conscientes de la necesidad que tienen de rodearse de un equipo de profesionales en diferentes áreas, incluyendo la comunicación. ¿Tú estás conforme? ¿Con qué? A lo que ha logrado. Si te sientes conforme. Yo me siento muy bien. Yo no sé si he logrado algo, pero me siento muy bien, me siento muy cómodo. Yo siento que la vida ha sido muy buena conmigo. ¿Tú comienzas a ser un referente? No me siento en capacidad de responder esa pregunta. ¿Cómo tú ves finalmente
el panorama político en manera amplia. Es decir, veo mucha gente participando. ¿Tú crees que todo el que participa está consciente de que gana o a veces es una oportunidad para visibilizarse? En efecto. Porque a veces me pregunto de gente que tú la ves y tú dices, bueno, yo no creo que gane, pero tú lo ves. ¿Tú crees que la gente usa este es un momento que la gente usa esa herramienta para visibilizarse? Sí, en el mundo de los consultores políticos se dice que a una campaña se va a dos cosas: a competir de forma real y en la otra a posicionarse. Entonces hay mucha gente que va consciente de que va a posicionarse. Hay otros que lo utilizan como un instrumento de poder y de generar tensión a lo interno de su organización. Bueno, no me quieren tomar en cuenta, bueno, voy a aspirar. Okay. Y entonces yo divido y le quito al otro 30 votos y como se gana con el 50+1, a lo mejor pierde. Yo quiero, al finalizar de esta interesante entrevista, que Miguel Otañez le envíe un mensaje a la juventud del país, desde su plataforma responsable de comunicador que ha ejercido hasta ahora. Lamentarnos trae desmotivaciones, ponernos en acción trae resultados. Yo creo que el superpoder que debemos cultivar es el de hacer que las cosas pasen. Bueno, muy agradecido con tu presencia y esperamos que esta sea una primera parte de otra entrevista que debe producirse próximamente. Sí, producción me desbloqueó ya. Me desbloqueó la producción ya. Pero por primera vez alguien se toma el derecho que le confere la Constitución de no contestar. De no contestar. Es una gran lección para los políticos. Sí, yo soy político, es una gran lección. Usted no lo contesta. No lo contesta. No, evitas un problema. Buenas noches.